ramo de salud toma, valiente ser. 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, puedes aprenderlas tú también. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, unidos Samuel, unidos de Reyes, unidos de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos en este primer día de la semana. Gracias al Señor que una vez más nos conectamos en este día domingo en la noche, anhelando volverlos a ver, aunque estamos agradecidos que tenemos medios de comunicaciones para poder hablar y también mirarnos a través de videollamada ahí por WhatsApp, también por FaceTime y otros medios. También gracias por las salutaciones. En esta mañana agradecí para aquellos que se conectaron, aquellos que nos saludaron por nuestro cumpleaños, que el Señor les bendiga abundantemente. Ya hemos comenzado en mayo, y iniciando cada primer día del mes, siempre Dios nos concede un año más de vida, y estamos agradecidos que nos ha dado salud y nos ha dado fortaleza. Que el Señor les bendiga abundantemente a ustedes que nos dieron esas palabras, algunos pasajes bíblicos, palabras, que el Señor les bendiga. Y también saludamos de paso a aquellos adolescentes, hermanos, que también comenzando el año, el mismo día cumplieron años, y que el Señor les siga concediendo más años de vida. Y como mencioné hoy en la mañana, tercera de Juan 2, te dedicamos, así como prospera tu alma, el apóstol Juan le escribió a Gallo, también prospere tu salud, que el Señor les siga concediendo más años de vida también a ustedes. Y bueno, hermanos, sigamos orando. Van a venir cambios en los próximos días. Nosotros seguimos saliendo en línea, pero pronto estaremos reuniéndonos ya físicamente con las ciertas regulaciones, precauciones. Por favor, estén al pendiente. Sé que ustedes nos mandan los motivos de oración, así también nos comunicamos con los hermanos que son acá líderes, hermanos que están sirviendo al Señor para poder llevar a cabo la reapertura ya acá donde estamos, en la ciudad de Atlanta, Georgia, como unos 25 minutos, ya se reabrió, aunque han comenzado ciertos negocios. Nuestra congregación acá, los hermanos, estamos en ese plan y anhelamos volvernos a ver y volver a compartir juntos, no solamente las reuniones, la cena del Señor, el saber cómo estamos. Algunos tal vez vamos a estar más altos, los niños, otros creciendo de diferentes maneras, pero pronto, hermanos. Así que también
les anuncio brevemente las reuniones. El próximo jueves a las 7:30 nos conectamos acá en la noche. Gracias por aquellos que se conectan, síganlo haciendo. Y si usted está mirándonos por Facebook, por favor dele que le gusta la página para que también le anticipemos cuando salimos al aire como el día de hoy, ¿no? Y también en YouTube, hágalo también por favor, ese tiene una campanita al lado derecho y de esta manera también le anticipamos cuando salimos una media hora antes en nuestras reuniones en línea. Nuestra lectura bíblica de esta noche es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 19 al 26. Y mientras estamos acá buscando este pasaje bíblico, también sigan orando por los misioneros, por los pastores o ancianos, por las iglesias alrededor, también los hermanos a través del mundo. También oramos por ustedes, hermanos, por nuestras familiares y seres queridos y amigos. De paso, si tiene motivo, lo puede enviar ahora en este momento. En la parte de abajo puede escribirlo. Y nosotros tenemos un boletín donde se está anotando una lista de oración que se da cada 2 semanas. Y ya hemos iniciado mayo y estamos con eso. Así que tenga en cuenta eso, por favor, de poder estar al pendiente. Bueno, ya he encontrado el pasaje, que bueno, ahí en la comodidad, al conectarnos, seguramente vamos a leer un versículo 1 y 1. Ustedes pueden seguir con la vista o lo quieren leer en su casa, ahí lo pueden hacer. Dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendían que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justo a fin de sorprenderle, y alguna palabra para entregarles al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él comprendió la astucia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrame la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados por su respuesta, callaron. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos, y yo sé que este pasaje, lo que el Señor quiere estar recalcando, digamos, es que nosotros le pertenecemos al Señor. Sin embargo, hay personas que cuestionan muchas veces a Dios, como estas personas que vamos a ver, estos personajes, y el Señor no trata de responder de una manera sin no saber la intención con lo que la hace. Pero nos deja grandes verdades porque nosotros somos creados a la imagen de Dios, hermanos. Bueno, en esta noche le invito a que nos acompañe en oración. Si usted tiene su lista de oración, ore. Vamos a estar orando por este mensaje de esta noche, que Dios haga la obra en nuestras vidas y siga orando, hermanos. Le invito. Señor amado, en esta noche, una vez más te damos gracias por haber iniciado este mes de mayo. Gracias porque los hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes y niños nos podemos conectar por este medio. Y Padre amado, tú eres el centro principal de nuestras vidas, el Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo morando en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Sabemos que su palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Y aquí venimos dependiendo una vez más en todo aspecto. Ayúdanos, Señor. Gracias por su bondad y misericordia. Y si sabemos que como creyentes te hemos fallado, perdónanos, Señor, toda falta, ofensa, pecado. Y que en estos momentos, Señor, nuestra comunión esté restaurada, Señor. Gracias por esa relación que tenemos a través del Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos tu bendición, como en momentos de oración oramos por las autoridades, por el gobierno,
por todo esto que está pasando de la reapertura acá en esta zona. Sabemos que en otros lugares todavía siguen en cuarentena. Consuela a los hermanos y hermanas. Te pedimos por los seres queridos, amigos, conocidos también, que en este tiempo puedan tener un encuentro personal contigo. Y Padre amado, te rogamos también por lo que vamos a aprender, que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, y ayúdanos a nosotros detrás de esta plataforma a poder compartir las verdades tuyas, y que usted sea glorificado en todo, que podamos tomar decisiones, y si hay alguien que no te conoce, que podamos también saber que ha pasado de muerte a vida. Señor, te pedimos todo esto humildemente en el nombre poderoso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos acá después de haber orado. Le invito ahora a que sigamos con la lectura. Estamos acá en el pasaje de Lucas capítulo 21, y como ustedes saben, nosotros hemos estado mirando este pasaje nosotros ya en algún momento, y bueno, queremos seguir creciendo en la gracia del Señor, hermanos. Entonces, dice acá la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 19, ¿no? Capítulo 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora. El Señor ya había estado hablando y enseñando a las multitudes. Ya le quedaba poco tiempo para llegar a la cruz del Calvario. Y bueno, en medio de toda esta circunstancia, el Señor había expresado una parábola desde el versículo 9 al 18. Entonces ahora los que digamos que son intérpretes o también escribas o sacerdotes, podríamos decir la religión oficial de aquellos días, podían ellos haber escuchado lo que el Señor estaba enseñando y hablando, pero sin embargo, dice en el versículo 19 que ellos habían comprendido. Acordémonos que esa era la audiencia que el Señor estaba ministrando en esos momentos por la infidelidad que tenían estas personas, a la cual no se abrían, no se arrepentían y tampoco daban apertura a que otra gente viniera a los pies de Cristo, porque sabemos que el Señor en reiteradas ocasiones estaba predicando un mensaje claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, Él es el Rey, Él es el que está frente a este reino. Entonces, el significado de esta parábola no era, en este caso, un misterio para ellos. Ya ellos ya habían comprendido. Mire conmigo a Mateo, por favor, capítulo 21. Y vamos a estar, porque este pasaje está también en otros evangelios, ¿no? Pero vamos a ir a Mateo, en el capítulo 21, y versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ello. Entonces, esa reacción les llevó, digamos, a que ellos buscaran la oportunidad o agarrarle en alguna palabra, en una actitud, digamos, de tomar ventaja. Entonces, la parábola y la limpieza del templo también es un contexto en esto que estamos hablando, de que había provocado en ellos, que ellos de alguna manera querían lograr de cómo matarlo. Acuérdense que él había ido al templo. Vamos de vuelta a Lucas, donde estuvimos, capítulo 20, y en el versículo 1 al versículo 8, él tiene que reclamarles a ellos de que él no iba a darle una respuesta a ellos respecto a la pregunta que le hacían. Más bien porque ellos sabían la verdad, pero ellos a través de sus tradiciones, de sus costumbres, permitían la venta en el templo. Habían hecho una cueva de ladrones, ya no era un lugar de oración. Los gentiles eran a veces cómplices de traer esas ovejas, esos animales, esas palomas para ofrenda, ya que había mucha gente que venía de diferentes partes de la ciudad, del interior de Israel, y de los lugares milítrofes donde había judíos que hasta 3-4 días caminando, y aún con su animal para el sacrificio que ellos traían para Pascua o dependiendo aquellas fiestas que se celebraban en diferentes tiempos del año. Entonces, con una buena intención, los religiosos permitieron eso, pero ya después estaban consumidos por la avaricia
y ya todo era un negocio, y miraban que ese lugar, en vez de ser un lugar donde se presentaba al Señor, se presentaba a Jehová, se daba a conocer a Dios, estaban cegados completamente por sus tradiciones y por sus costumbres. Entonces vemos acá en el versículo que estamos mirando, volviendo al versículo 19, ¿no? Entonces que si ellos por esa razón habían entendido, ¿y qué enviaron ellos? Según la palabra de Dios, ellos habían enviado algunas personas. Yo le invito a que vamos a Mateo capítulo 22, versículo 16. Hace un ratito estuvimos ahí. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestros, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, si notamos acá, ellos, los religiosos, los sacerdotes, los escribas, que entre eso estamos hablando fariseos, saduceos, lo que hicieron ellos de los mismos discípulos de ellos, o sea, no eran discípulos del Señor, eran discípulos de los mismos religiosos. Estamos hablando probablemente jóvenes que escolásticamente estaban ellos siendo estudiantes, celosos, y asistían a las escuelas de ellos. ¿Y cuál era el objetivo? Endurecer el corazón de ellos con la religión, y no estaban ni siquiera llegando a los pies de Cristo. Pero también dice acá que habían enviado los herodianos, si usted nota ahí en el versículo 16 de Mateo. Ahora, ¿quiénes son los herodianos? Usted se ha puesto a pensar quiénes son los herodianos. Bueno, los herodianos era un partido político, era un partido político judío, que eran adictos, en este caso, estaban conectados con Herodes. Los príncipes herodianos dependían de Roma. Acordémonos que Roma estaba conquistada por el Imperio Romano y sus participantes se sometían de buena voluntad al poder romano. Por eso sostenían que él era justo, en este caso, pagar tributo, hablando de los herodianos. Y mientras estamos pensando en esto, ahí tenemos una moneda, justamente cuando el Señor se tiene que presentar, hablando de la inscripción que había en la moneda. Esta es una moneda antigua, y justamente la imagen presentada, la inscripción era de César. Entonces, sin duda, digamos, ellos pagaban tributo, y ellos, los que no se sentían a gusto eran los fariseos, y sin embargo ambos, hablando partidos, deseaban la continuación de la religión judía y se unían para oponerse a la obra de Cristo, o sea, el verdadero Mesías. Y eso podemos verlo a través de los evangelios. Marcos capítulo 3, versículo 6, y en Marcos capítulo 12, versículo 13, y en Lucas capítulo 12, versículo 20, ahí podemos ver siempre, de alguna manera, tratándolo de mostrarlo a Cristo como un caudillo, como alguien que hablaba mal también del gobierno de Roma, y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Entonces, volviendo a Lucas, capítulo donde estamos, capítulo 20, versículo 19, entonces vemos que los herodianos, y en Lucas 20, versículo 20, se habían presentado como espías, dice acá, acechándole, dice, enviaron, ¿qué dice? Espías. Es interesante esta palabra, o sea, eran instrumentos, en otras palabras, espías que simulaban, ¿no? Se simulaban justos. Nadie se iba a imaginar ellos que pudiera ser un espía o alguien que no lo pudieran descubrir. En otras palabras, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen a los gobernadores, a las autoridades, a las potestades de aquellos días. ¿Y su propósito cuál era? Enredarle en alguna expresión que el Señor pudiera decir, para que pudiera ser interpretada de una manera desleal al gobierno de Roma. Y claro, todo esto motivado por los fariseos, descontentos bajo el yugo de Roma. Entonces eso estamos mirando en el versículo
19 y ahora estamos en el 20. Entonces, continuando con esto, vemos acá la palabra espía, que esta palabra es una palabra griega que significa parkurs, esa sería la palabra, parkour en griego, y está definiendo el significado de uno que es mentiroso al acecho. Eso es lo que estábamos viendo. O sea, espías. Ahora, volviendo al versículo 20, que ellos querían, dice, sorprenderle. ¿Sorprenderle en qué? En algunas palabras, como dijimos. Nótese, digamos, también de los intentos que ya habíamos mencionado en los versículos que mencionamos. Habían intentado anteriormente esto y habían fracasado. Entonces, ellos pensaban que este diálogo con Jesús iba a lograr llegar a que él pudiera, como se dice, pisar el palito y empezar, digamos, a agravar la ley y a empezar a, de alguna manera, ser condenados de una manera legal. Acordémonos que había dos grupos que se habían unido para llevar a cabo esto. En el capítulo 12, versículo 12 al 17, ahí en Marcos, vemos ahí claramente cómo se muestra estos grupos. Procuraban sorprenderle, dice, en alguna palabra. O sea, en otras palabras, querían usar esas palabras para testificar. Y eso sería suficiente ya. ¿Para qué? Para ponerlos en contra del Señor Jesús. Por eso la palabra aquí, el verbo ahí que querían agarrar alguna palabra es aipiu, en el griego, aipiu, que significa cómo atraparle. Y ellos procuraban expresar ideas en la cual, como decir, vamos a agarrarlo como un animal salvaje. Y querían ponerle trampas, como los hombres ponen en trampa, ¿no?, a los animales, buscando al Señor, que sabiendo que Él es un Dios justo. Y que sin embargo Él no estaba de acuerdo con ellos. Continuemos, hermano. Entonces vemos acá en el versículo ahora 21, volviendo a Lucas, donde estamos, capítulo 20, versículo 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. O sea, ellos tenían un concepto de Jesucristo. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones era llamado Maestro. Los maestros, había maestros de los fariseos, maestros de los saduceos, pero quiero decirte algo en esta noche. Jesús no es un maestro cualquiera, Él es el maestro de maestros. Y Él mira más allá de lo que nosotros pronunciamos o le hablamos, Él mira el corazón. Y vemos en este versículo 21 que vinieron a Él diciéndole, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie. O sea, está haciéndole ver la integridad que Él tenía, no mira las apariencias de los hombres, enseñas el camino de Dios. Entonces, en otras palabras, ellos estaban usando adulación. Aquí estamos mirando, eso se llama adular. Aunque no dijeron sino la verdad, claro, porque vemos ahí que ellos dijeron, eres hombre de verdad. Sin embargo, esperaban tomarlo desprevenido. También estas preguntas que le hicieron a él, como miramos en el pasaje que vamos a seguir viendo, era una pregunta comprometedora, ya que estaban reclamando de Jesús que se definiría si iba a pagar al tributo o no. Ahora, si usted ve ahí, digamos, la imagen que estamos mirando ahí del tributo. Ahora, solamente para tener en cuenta, digamos, ¿no?, el versículo que estamos viendo ahí. ¿Qué era el tributo, no? ¿Qué era el tributo? Bueno, en el año 63 a.C., los romanos, o sea, impusieron a los judíos un tributo, o sea, eran impuestos. Creo que en algunos mensajes ustedes han escuchado de los publicanos, eran los que cobraban impuestos en el tiempo de Jesús. Eran judíos que estaban vendidos o que definitivamente trabajaban para Roma. Entonces, ya pronto esto se había quedado fijado a más de 10.000 talentos. Y bueno, en la historia vemos que Julio César lo aumentó. Después, más adelante, Herodes, el Grande, que mencionamos esta mañana, que fue uno de los que hizo la construcción del templo, ¿no?, cuando el Señor llegó. Entonces, Herodes el Grande grabó las mercancías
y bajo los procuradores o los recaudadores o también aquellos que eran publicanos, se hacía por arrendamiento. O sea que los judíos le tenían que pagar a los romanos las siguientes. Por ejemplo, ellos pagaban impuestos sobre el suelo. Se pagaba una especie o con dinero. También pagaban por las capacitaciones. En Mateo 22, 17 usted puede ver ahí, incluía impuestos sobre ese patrimonio. También por la exportación y la importación, ya que estábamos hablando de ciudades marítimas. Entonces, con esto en mente, digamos, querido, estamos viendo, digamos, que esta pregunta iba a ser una pregunta comprometedora. Y continuando con esto, era decir, bueno, si no pagamos los impuestos, entonces es un acto de rebeldía, penado por la ley romana. Entonces aquellos tenían, según sus pensamientos, como quererlo dejar al Señor sin salida, de manera que sería acusado cualquiera que fuera la respuesta. Entonces ahora entramos al versículo 22, ¿no? Entonces ya vemos la intención que tenían estas personas. Ahora en el versículo 22 dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Note la expresión. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿O qué vamos a hacer? ¿O daremos o no daremos? O sea que dijimos que se estaba refiriendo al impuesto, ¿no? Pagado por todos los que estaban, en este caso, inscriptos. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba a punto de nacer? Dice que se tuvo que mover de un lugar a otro, María y José, ahí en Lucas 2, por el censo. Entonces, bajo ese censo, ese registro, entonces ellos sabían quiénes tenían que pagar los impuestos. Entonces, en Mateo capítulo 17, versículo 25, y les dijo, si al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Es una pregunta. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces, estamos mirando claramente otra verdad acá, claramente expresada, de aquellos que sabían que Jesús era verdad. Él era, por eso ellos llegaron, sabemos que tú eres un maestro y que hablas con verdad. Entonces, el comienzo, vemos que es muy semejante esta expresión, o aún cuando el Señor es visitado por Nicodemo. Mire conmigo a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche. ¿Quién había venido? Nicodemo. Era uno de los principales religiosos de aquellos días. Y note que él venía buscándolo aquí en el Señor. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y sabemos que en este pasaje el Señor, más allá de todas esas palabras de elogio y de verdad que hablan de Él, Él no se detiene sobre eso con Nicodemo, sino que le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y a estos hombres, que también el Señor es elogiado, que es un hombre en verdad, que no estás de acuerdo con la mentira, que te manejas rectamente, el Señor no dice, bueno, qué bueno que reconoces eso, no. El Señor quiere darle unas verdades a ellos y también enseñarnos a nosotros. Y querido, aquí vemos que en este caso este saludo, como de Nicodemo, como el de estos muchachos que eran discípulos de los herodianos, de los religiosos, el resultado es de un profundo convencimiento personal. O sea, ellos estaban convencidos, pero no estaban convertidos. Porque si hubieran estado convertidos, no hubieran venido. Y cuando hablo de convertidos, convertidos al Señor. O sea, ellos sabían de Jesús en su manera, como tal vez vos en esta noche has escuchado mucho de Jesús, has escuchado de la iglesia, has escuchado de lo que es ser cristiano, pero vos estás convencido y no estás convertido al Señor. Y Dios quiere hacer algo en tu vida, querido amigo. Él quiere que vengas a los pies de Él y hacerte una nueva creación. Y bueno, vemos acá que en este saludo de este grupo, que estaba solamente adulándolo,
era solamente halago y halago, sin embargo, veamos, para atraer la atención del Señor Jesús. Entonces, seguramente pretendían que Jesús se desinteresase, ¿no? Y fuera más fácil tomar alguna palabra o respuesta a la pregunta que ellos ya estaban listos para quererle formular. Por eso vemos acá claramente, estamos volviendo al Evangelio según San Lucas, donde estuvimos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 y estamos en el versículo 22. Hace la pregunta ahí, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Recordémonos que aquí estaban enormes partidos entre judíos inquietos y también del lado de los herodianos, del gobierno romano, y estaban a punto de tratar con esta mayor ánimo, ¿no? Y tratar de que esta nación judía pudieran usarlo a Jesucristo como un medio para poderlo culpar también. Sin embargo, vemos acá claramente, para presentar como verdadera y sincera lo que acaban de decir, cuando hacen esta pregunta, ya hace anotar algo que no tienen en cuenta a nadie para enseñar la verdad o de otro modo. Nadie les condicionaba para que dijese solo lo que era la verdad. Sin embargo, ahí en San Juan capítulo 14, nosotros sabemos, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, que el Señor tiene que conversar con sus discípulos. Y ¿sabes qué? El Señor es la verdad. El mismo Señor le dijo a sus discípulos para confirmar en medio de tanta turbación, en medio de tantas circunstancias difíciles. Dice acá, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, en otras palabras, Él era un maestro fiel a la verdad, que era su objetivo mejor. Él mismo era la verdad. Para ti, Jesucristo es la verdad, querido amigo. Para nosotros Él es la verdad. Pero como vemos acá, que en el ámbito religioso y aún político, no querían rendirse al Señor, querían buscarle una falla a Él. Y en el versículo ahora, continuamos 23, vemos acá que recibe la pregunta, y bueno, hablando de esto, vemos acá qué importante es pensar en el prójimo. Y acordémonos que el Señor ama al prójimo. Y el hermano Ernesto Trenchard decía esto, el prójimo en el contexto que sea ha de ser objeto de intensa preocupación por parte del cristiano, por la doble razón de ser hecho a la imagen de Dios y de ser objeto de la obra salvadora de Cristo. Eso decía el hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso los herodianos era el prójimo. ¿Quién más era el prójimo? Eran también los religiosos ahí, saduceos, fariseos, pero también había una multitud ahí. Sin embargo, no nos debemos olvidar que cada ser humano está hecho a la imagen de Dios y es el objeto de la obra salvadora de Cristo. Por eso nosotros hemos comprendido que esa es la preocupación de nosotros los cristianos y por eso sabemos que Jesucristo es la verdad. Y en el versículo que estamos acá mirando, volviendo al versículo 23, mas él comprendió la astucia. Acordémonos que estos hombres no eran verdaderos, eran astutos. Eran personas que eran enemigos de nuestro Señor. Ellos estaban formando astutamente que parecía que estaban planteando un dilema, pero su respuesta que ellos era para que ofendieran a las dos partes. Entonces, sin duda, sabemos que el Señor no estaba por un partido. Él quería que comprendieran algo, ellos como también los discípulos. Entonces, en el versículo 23 vemos ahí claramente que Él comprendió que dice la astucia. La palabra astucia acá es también de una palabra griega que sabemos que es astucia, que se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Y en estas 5 veces que se encuentran en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se emplea para describir la sutileza de Satanás, del diablo, de tentar a una Eva. Acordémonos que el diablo, él tienta y él quiere que caigamos y fracasemos.
Y Satanás también está usando a estos jóvenes, estas personas, estos religiosos. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 13, dice la palabra de Dios así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y a través de la historia de la iglesia ha habido personas así, astutos, engañadores. Y por eso acá en este versículo que estamos viendo, en el 23, vemos acá que la malicia de ellos, como en Mateo 22, 18, haciendo una comparación, era de astucia. En Lucas 20, versículo 23, lo estamos viendo ahí, la malignidad que había, ¿en dónde? En sus corazones. Se transformó también en astucia. El estar fingiendo lo que no sentían. ¿Y cuál era lo que ellos fingían? Era el deseo ansioso de ser guiados correctamente en un asunto, que en este caso la minoría parecería ser una cuestión algo difícil. Pero el Señor comprendía perfectamente, porque Él mira los pensamientos, Él mira los corazones. Y mira lo que Él tiene que preguntarle: ¿por qué me tentáis? Estamos en el versículo 23. En otras palabras, en esas palabras cuando dice ¿por qué me tentáis?, le está diciendo: dejen de ser hipócritas. Toda esta gente que está alrededor de ustedes no saben lo que ustedes son, pero yo sé quiénes son ustedes. Ahí en Mateo 22, 18 también está expresando la palabra hipócrita. ¿Por qué me estás tentando? Él percibió el pecado de ¿qué? De la hipocresía. Y sabemos que a través del tiempo nosotros a veces queremos hallar error a Jesús. Sabes que Dios sabe cuál es tu intención, querido amigo, pero sin embargo Él te ama. Y Él no quiere que vivas por el camino de la hipocresía. Por eso acá este pecado es la forma más sutil de la mentira, porque muchas veces Jesús, Él pasó de ser percibido por las apariencias externas. Jesús conocía la conducta de aquellos que venían a preguntarle. Él sabía lo que había en sus corazones. Y Él sabe, querido amigo, que estás sin Cristo, lo que hay en tu corazón. Sin embargo, Él quiere salvarte, quiere rescatarte. Por eso vemos acá que la humanidad del Señor Jesús tiene una comunicación inmediata de omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que Dios lo sabe todo en su persona divina. Él tiene ese conocimiento sobrenatural. Por eso en el versículo que estamos mirando, Él dice: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué cree que ustedes me están queriendo engañar? Entonces, Jesús conocía la conducta de ellos. Él percibió la hipocresía. Ahí mírenlo claramente. Este es el pecado más sutil de la mentira. Jesús conocía todo esto, y aparentemente estos hombres habían estado revestidos de humildad. Pero respecto para hacer una pregunta a Jesús, y ahora vamos a entrar a esa pregunta, reconociéndolo como maestro. ¿Se acuerdan cómo Él, impresionando a los que la opinión de ellos hacia Jesús era alguien de verdad, con una aparente humildad, pero una gran perversidad en sus corazones? Eran quienes le enviaban, eran personas mentirosas, eran hipócritas, se querían ocultar de la mirada del Hijo de Dios, pero el Señor los va a descubrir inmediatamente. ¿Y qué dice en el versículo siguiente, versículo 24? Dice: mostrame, dice, la moneda. Esa moneda, ¿se recuerda? Esa moneda, digamos, donde el Señor está mostrando: tráeme la moneda para que la vea. ¿Y qué moneda era? Ahí en Mateo 22, 19 dice: la moneda del tributo, a donde aparecía la inscripción del César. El César era la autoridad máxima. Usted sabe que Israel, al aceptar la moneda esa que usted ve ahí, y al ver esa imagen, ellos mismos estaban ya dando lealtad, en este caso, a César. Ellos se la trajeron, dice ahí el versículo 24. ¿Y qué les dijo? Dice: respondedme, dijeron, después de que él dice: ¿de quién tiene la imagen de la inscripción? Estamos en el versículo 24. O sea, en otras palabras, está diciendo qué cosa le estamparon, qué marca le pusieron a la moneda.
alrededor de esta moneda, en el anverso. ¿Qué le pusieron? ¿Y ellos qué dijeron? De César. En esta noche, queridos hermanos, ¿a quién pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos al Señor. Pero también el Señor quería enseñar algo acá. El hecho de que estemos hechos a la imagen de Dios. Acuérdate que el Señor nos creó. En el libro de Génesis 1, dice claramente que Él nos creó a la imagen de Dios y semejanza. Entonces somos hechos a la imagen de Dios. Significa que algunos de sus atributos también nos pertenece a nosotros, por lo menos en cierto grado. Inclusive nos recuerda que aún todavía nosotros le pertenecemos a Él. Somos creación de Dios. Y ustedes si nota ahí en el capítulo de Marcos 12, dejemos ahí Lucas por favor, vamos a ir a Marcos capítulo 12, y en el versículo 13 por favor, dice la palabra del Señor así. Enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en algunas palabras. Entonces en el versículo 15 miramos la hipocresía por la cual le tentaron. En el versículo 16 le dijeron que ellos le llevaban la moneda y la pregunta de quién es esta imagen y la inscripción. Dice la imagen, dice, y la inscripción. Es verdad que no aparece, digamos, pero da a entender la imagen. O sea, en una imagen aquí aparece, digamos, la imagen de César. Y del otro lado de la imagen. Entonces, el tema era sobre si se debía pagar los tributos a César, sí o no, hermanos. Cuando le trajeron una moneda, Jesús le preguntó qué imagen. La palabra es IQ en el griego. O sea, aparecía en ella qué imagen, la imagen de César. Pero los fariseos y los herodianos respondieron correctamente la de César. Usted note algo, la de César. Pero dice Jesús respondió, dad a César lo que es de César. Pero note algo, y a Dios lo que es de Dios. La pregunta en esta noche, para acercarme al final, ¿qué es lo de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Ya sabemos que los herodianos y los fariseos respondieron, la imagen que aparece en la moneda es de César. Muy bien. Pero del otro lado, ¿qué es lo que es de Dios? El Señor dijo, y dad a Dios lo que es de Dios. Seguramente cualquier cosa que lleve su imagen. Y te dije al principio, ¿cómo hemos sido creados? Hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es dad vuestro dinero al César, porque lleva su imagen y por lo tanto le pertenece. Pero daos vosotros mismos a Dios, porque ustedes son la imagen de Dios. Qué impresionante, hermanos. Qué maravilloso es esto, lo que estamos mirando en esta noche. Entonces mi pregunta es, ¿estás dándote a Dios? ¿Llevas su imagen? Alguien dijo ahí que cuando el hombre falló en el Edén, o sea, esa imagen está representando aquella autoridad que había tenido y que después de que el hombre fracasó por el pecado, esa autoridad ya no la llega a tener, pero sin embargo sigue siendo todavía imagen del Señor, imagen de Dios. Sin embargo, ahora los que somos rescatados por Cristo Jesús, dice que el Señor nos hizo conforme a su imagen, Romanos 8, 28 y 29, a la imagen de Cristo. Entonces, si lleváis su imagen, querido hermano, querida hermana, vos le perteneces al Señor. ¿Y qué es llevar la imagen del Señor? Significa compromiso, significa pertenencia, significa devoción al Señor, significa amor a Él porque Él nos amó primero, significa lealtad, significa servicio a Dios. Todas estas son respuestas adecuadas para los que llevan la imagen de Dios. Esta enseñanza, digamos, para los herodianos fue un desafío grande, para los religiosos también, porque ellos escucharon, ¿de quién es la imagen? De César, exactamente. Entonces síganlo haciendo.
pero también él dijo, dar a Dios lo que es de Dios. Y nosotros sabemos que es de Dios. Por eso, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Volvemos al versículo, por favor, para finalizar, el versículo 25 de Lucas. Dice la palabra del Señor, entonces le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en pocas palabras, hay gran sabiduría acá. Y es que nuestro Señor tiene probablemente en mente dos partidos. Algunos que en este caso, de estos judíos religiosos celotes, pero también de aquel otro partido, los herodianos mundanos. Y Dios dice claramente, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Decía el doctor Riley, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero, que todo lo que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Que realmente tu cristianismo auténtico muestre la evidencia que perteneces a Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Y por eso en este versículo 25 y 26, dad a César lo que es de César. Está hablando de una manera también general. Era imposible que estas personas pudieran refutar la trampa que le querían hacer al Señor. Es posible que estos herodianos, ¿no?, políticos, pudieran pensar que Jesús iba a hablar despectivamente del gobierno, del emperador, pero no fue así. Les dijo claramente quién estaba en la inscripción. Y cualquier palabra en este sentido sería, como dijimos, suficiente para irlo y acusarlo. Sin embargo, no lograron. La respuesta le dijo lo de César. La respuesta era sencilla. El derecho de esa moneda era el privilegio que tenía poder sobre un pueblo. En esa moneda aparecía César, por tanto los judíos que aceptaban las monedas romanas, ellos tenían que pagar el impuesto. Estaban aceptando que el emperador era soberano en su nación. De modo que deberían contribuir como súbditos con el impuesto para sostenimiento del gobierno. La imagen de César se halla en sus monedas. La imagen de César nos hace recordar, digamos, de que la persona está sujeta a las autoridades que Dios ha puesto acá en la tierra. Pero no nos olvidemos que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Por consiguiente, debemos vivir bajo la autoridad de Dios igualmente. Lo que es de Dios, a Dios. ¿Cuánta verdad estamos aprendiendo en esta noche? Sorprendente, incorporable, bien claro, la importancia. La palabra ahí se está traduciendo dad. Dad quiere decir pagar una deuda, cancelarla. Y el Señor Jesucristo consideraba, digamos, que los ciudadanos del gobierno, a cambio de esos servicios prestados, deberíamos pagar los impuestos. Y hoy esos servicios son reales, queridos hermanos. Tenemos que pagar nosotros los impuestos. Por esos medios tenemos voz y voto. Y debemos aceptar que lo que Dios ha establecido, según Romanos 13, por eso nosotros en nuestros días, en este tiempo de pandemia, a veces muchas personas dicen, ¿por qué no nos reunimos si Dios está con nosotros? Es verdad. Pero sin embargo, no nos olvidemos que Dios ha puesto el gobierno. Y en Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque entendemos que el gobierno no nos ha prohibido predicar la palabra. No nos ha dicho, bueno, los cristianos ya no sigan repartiendo folletos. Al contrario, ellos en una situación como la que estamos viviendo están cuidando de la salud del prójimo. Y si nosotros amamos a Dios y somos la imagen de Dios, sabemos que cada ser humano, como decía el hermano Trenchard, hay una doble razón, porque son hechos a la imagen de Dios y son objeto de la obra salvadora de Cristo Jesús. Entonces, sin duda, por eso
El creyente debe concordar que si usa bien el dinero y lo administra, debe usar para los impuestos. Y por eso ellos se maravillaron en el versículo 26. ¿Quiénes se maravillaron? Todos ellos, los que estaban ahí. Maravillados de su respuesta, se callaron. Se callaron y dijeron, es cierto, es verdad. En esta noche, ¿cómo vas a salir de este lugar? ¿Maravillado del Señor, de su respuesta, de su palabra? ¿Vas a dar a César lo que es de César? Tenemos que ser un buen testimonio para la gloria de Dios, pero también dice, dad a Dios lo que es de Dios. Y querido amigo que estás en Cristo, yo sé que has sido creado también a la imagen de Dios. Y tú puedes ser ahora, como decía el hermano Trenchard, objeto de la obra salvadora de Cristo. Dios quiere darte vida eterna y perdón de pecados. Sin embargo, no puedes dar a Dios lo que no tienes. Si no tienes a Dios, estás vacío, sin vida y sin esperanza. Él quiere darte perdón de pecados. Y a través de esta enseñanza que quedamos admirados como estos herodianos que al principio tenían un mal corazón, algunos de ellos con el tiempo se entregaron al Señor, pero muchos de ellos perecieron. Aún de los fariseos también, de los religiosos, algunos abrieron su corazón, pero otros perecieron. Hombres como Nicodemo, como Saulo de Tarso. En esta noche vos podés quedarte maravillado con la respuesta de Dios. Pero un día puede ser tarde. Y ese tarde es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Y Dios quiere que tú vengas a Él tal como eres, de pecador, sabiendo de que nadie te puede salvar, solamente Él. Vamos a orar. Hermano querido, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre amado, en esta noche bendice tu palabra. Bendiga a cada uno de los oyentes. Gracias por el privilegio de poder compartir este mensaje tan claro, que no regresemos a nuestras actividades normales de este inicio de semana como hemos comenzado, sino que estemos llenos de tu presencia, comprendiendo de lo que dar a Dios, lo que es de Dios, es que todo te pertenece a ti, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestros bienes, nuestros talentos. Señor, que podamos realizar en la gracia tuya, en el poder de su Espíritu Santo. Igualmente, Señor, sabemos que hay muchos que todavía no te conocen, aunque son creados a la imagen tuya. Sin embargo, pueden ser obra de la obra salvadora, que no se vayan o que no dejen de terminar este mensaje en esta noche sin abrir su corazón y aceptarte como Salvador y Señor. Y mientras estamos orando ahí, tal vez alguien acá que quiere pedirle a Cristo que venga a su vida. Señor Jesús, soy pecador y sé que no me puedo salvar por mí mismo. En esta noche he comprendido que tú nos has creado a imagen tuya. Sin embargo, por el pecado, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero ya no quiero vivir así, entendido que tu obra suficiente es para salvarme. Quisiera abrir mi corazón y aceptarte como mi Salvador personal. Perdóname de todos mis pecados. Y un día, cuando parta a la eternidad, llévame a la gloria. Me arrepiento, sé mi Salvador y Señor. Gracias, Jesús, por salvarme. Y mientras seguimos orando, te pido, Señor, por algunas decisiones que algunos hermanos están haciendo en base a la palabra tuya, de no pasar más tiempo pensando de que así como estamos en este tiempo temporalmente, en medio de situaciones, aún dando a los impuestos, al gobierno donde tú permites que vivamos, también darnos a ti, porque te pertenecemos, Señor. Que seamos fieles para la gloria y honra de su nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, no se olvide, el día jueves a las 7:30 estaremos acá por este medio, en línea. Dios le bendiga. Buenas noches.